Sonido en el escaño del diputado Hamlet. Gracias, presidenta. Para solicitar por su conducto, si el orador tiene a bien responder una pregunta. Gracias. ¿El orador acepta una pregunta del diputado Hamlet? Por supuesto. 1 minuto para la pregunta y hasta 2 para contestar. Gracias. Gracias, senadora presidenta. Diputado Robles, hoy en la Gaceta Parlamentaria se publica un proyecto, una propuesta que usted hace de punto de acuerdo relacionada con la indebida actuación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un asunto de la mayor relevancia para nuestro país. Quisiera pedirle si puede abundar en este aspecto. Sí, con mucho gusto. Es un asunto muy penoso que exige la renuncia de la ministra Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso pusimos este punto de acuerdo, lo presentamos y hace un rato dimos una conferencia de prensa. Parece que la ministra Norma Piña tiene una fuerte vocación, lo dije hace un rato, por la amenaza, tiene una fuerte vocación por la intimidación, primero contra el senador Armenta y ahora contra los integrantes del tribunal, de los magistrados del Tribunal Electoral. Parece, sin duda, lo digo con claridad, más una extorsionadora o una sicaria más que una jurista, quizá más que el Poder Judicial. Lo reitero, Norma Piña, podríamos decirlo que ella lo que quiere es encabezar el cártel judicial. El pueblo de México sigue esperando la explicación de la ministra presidenta sobre la cena a la que convocó a los magistrados, sobre el tema de las autoridades y donde les presentó, lo digo con las palabras de ella, a su gran amigo, el presidente del PRI. Se refirió a él como su aliado también. Ahí está la supuesta independencia que la oposición trata de defender, la supuesta independencia del Poder Judicial. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia afirmando, reconociendo pregonando que el presidente de un partido político es su aliado con todo lo que eso implica. ¿Qué diferencia de Arturo Saldívar, que cuando decidió asumir la ruta salió de la Suprema Corte? Por eso exigimos que Norma Piña haga lo mismo, que deje la Suprema Corte de Justicia si es que tiene dignidad. Ahí sí es donde le duela a la oposición. Ahí deberían aprender sobre cómo se actúa con dignidad. Llamo Amigas, a la Asamblea a guardar el orden, que se detenga el reloj para que el tiempo del diputado no concluya. ¿Con qué objeto, diputado Leonel Godoy? Una moción de orden, presidente. Creo que es muy importante guardar la ecuanimidad, es muy importante ser respetuosos, es muy importante no mentir. Y justo quien más miente, quien más nos difama, quien más nos calumnia, se pone a alterar el orden. Yo le pido, con todo respeto para ella y para usted, que guardemos la compostura en esta sesión. Gracias, diputado. Efectivamente, hago un llamado nuevamente, sabiendo que es un tema, como lo dije al principio de este debate, difícil, que todas y todos guardemos la prudencia y el respeto del orador en turno. Con mucho gusto, la tribuna está para que podamos discutir los diferentes puntos de vista que tenemos, no gritar, no abruptamente levantarnos a ofender o a llamar la atención de quien está en uso de la palabra, porque para eso estamos aquí, para conceder la palabra con orden y con respeto. Lo haré en este momento, lo vuelvo a repetir, y en los gritos le quitamos minutos valiosos al orador para que concluya su disertación. Ahorita le repongo los a Kenia López Rabadán. Gracias, presidenta. Solamente decirle, entiendo es el vicecoordinador de Morena, que lo que acaba de decir el orador es una falta de respeto al Poder Judicial, a la ministra Piña, a una mujer inteligente y valiente. Y qué terrible, señor legislador, que a ustedes en Morena lo que les gusta es los ministros matraqueros como Saldívar. Es una vergüenza. Se concede el uso de la palabra al orador para que concluya su tiempo de participación. yo sí entiendo por qué Acción Nacional se pone así de histérico, porque dije que la presidenta de la Corte prefería al PRI como aliado y se andan peleando esa posibilidad. Por lo pronto, reitero, Norma Piña debe renunciar, debe hacerlo por dignidad a su carácter de ministra de la Suprema Corte, y si quiere hacer vida política pública tiene su derecho, pero no desde los privilegios de un cargo de tanta responsabilidad. Y concluyo, fue un fracaso eso de la marea rosa. 95,000 personas
en el Zócalo de la Concluya. ciudad, 500 personas en Tijuana, 2,000 en Mexicali, Concluya. 1,000 en Campeche. Ya verán lo que es llenar el Zócalo. Lo vamos a hacer el próximo miércoles con Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta de México. Gracias, diputado. Como fue informado al inicio de este apartado, una vez que han transcurrido las 10 intervenciones, Norma Lucía Piña Hernández a presentar su renuncia como presidenta de este órgano importantísimo. A la luz de los siguientes términos que compañeras y compañeros de la Cuarta Transformación, que representamos a nuestro movimiento aquí en esta comisión permanente, coincidimos. Diré de entrada, amigas y amigos, que no cabe duda de que las mentiras de la oposición van cayendo, poco a poco, van cayendo por su propio peso. Y esto no es reciente, así ha sucedido a lo largo de toda la administración del presidente López Obrador. Una de las mentiras más recurrentes era ese cuento de que Andrés Manuel quería controlar el poder judicial de la Federación y que su intención de reformarlo responde a un afán de venganza por no haber podido someterlo a sus designios. Falso de toda falsedad. Ese poder debe ser reformado porque se han extralimitado, y nosotros en el Poder Legislativo somos fieles testigos de eso. Se han entrometido en las decisiones de la mayoría del Congreso mexicano. Han usado desde la oposición las tribunas del Congreso para defender la autonomía del Poder Judicial y exaltarlo como gran defensor de la Constitución, pero la verdad de las posturas de la oposición es otra. Nosotros hoy queremos referirnos a lo que recién se dio a conocer y sigue sin explicación alguna. Parece que la ministra Norma Piña tiene una fuerte vocación por la amenaza, tiene una fuerte vocación por la intimidación. Primero recuerdo, lo hizo aquí con el senador Armenta. Parece que le gusta amenazar vía WhatsApp. Ahora lo hace con magistrados del Tribunal Electoral. La verdad es que Norma Piña parece más una extorsionadora o una sicaria que una jurista. Quizás más que Poder Judicial, con Norma Piña podríamos llamarle el cártel judicial. Y el pueblo de México sigue esperando la explicación de la ministra presidenta sobre la cena a la que convocó a magistradas, magistrados electorales. Y hago la pausa para dejar claro esto, ni más ni menos que también la invitación al presidente del PRI, Alito Moreno, a quien la ministra Piña se ha referido a él como su gran amigo y aliado, para que se entienda muy bien las posturas que vienen desde la oposición. Ahí está, por lo tanto, mis amigas, mis amigos, la independencia del Poder Judicial que tanto defiende la oposición. La presidenta de la Suprema Corte afirmando, reconociendo, pregonando que el presidente de un partido político es su aliado, con todo lo que el concepto significa. Aliado con todo lo que puede uno entender, sobre todo en estos momentos de la vida política nacional. Agradezco a mi compañero diputado Benjamín del estado de Oaxaca, candidato al Senado de la República por el Partido del Trabajo. Morena y PT luchamos juntos por las mismas causas, lo hemos hecho en el ámbito legislativo y en el ámbito electoral también. Y este es un asunto del mayor interés, es una investigación de Salvador Faustro del diario Milenio. Algunos otros medios, sobre todo públicos, lo retomaron y han salido algunos detalles sobre esta reunión. Primero decirles, desde el año 2004 existe un código de ética del Poder Judicial Federal. Esto fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Y qué dice este código de ética? Que este tipo de reuniones se deben de realizar siempre en las instalaciones de la Corte, en las instalaciones del Tribunal. Es el artículo 2.4 de este código de ética. Viola entonces la ministra Piña su código de ética judicial, y la prudencia pues es el primer valor de alguien que se dedique a la impartición de justicia.
Como bien refirió mi compañero Benjamín, en el caso del ministro Saldívar, él se separa de la Suprema Corte para apoyar a una campaña conforme a sus convicciones políticas. No es el caso de la ministra Piña, quien desde el Poder Judicial está haciendo campaña a favor de una candidata a la presidencia de la República. Sobre la grave ofensa a los magistrados del Tribunal Electoral y la presión realizada, pues primero señalar la hora. Hay mensajes que son de las 3:30 de la mañana, no conozco los hábitos nocturnos de la ministra Piña, ojalá que duerma bien. Segundo, ¿por qué le manda este mensaje al magistrado Fuentes? El magistrado Felipe Fuentes es un magistrado de carrera, es un magistrado que se dedicaba a administrar justicia en materia común a nivel federal y que de ahí va a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Dentro de algunos meses, el magistrado Fuentes terminará su periodo y regresará a impartir justicia en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, lo que se determine por el Consejo de la Judicatura. Y ahí está el problema. La ministra Piña sabe que el magistrado Fuentes regresará bajo su mando a la adscripción, a la ciudad y a la materia que ella decida. Lo puede castigar y mandarlo como magistrado en materia penal a una ciudad peligrosa, o lo puede premiar y dejarlo aquí, en el primer circuito en la Ciudad de México, a impartir materia civil. Por eso es importante que defendamos la verdadera y auténtica independencia judicial. Nos solidarizamos y respaldamos a los magistrados del Tribunal Electoral y les hacemos un llamado a que no se dejen presionar ni por Piña ni por su aliado y amigo, el presidente de la mafia priista. Muchas gracias por su atención y agradezco el acompañamiento de las y los senadores, las y los diputados y, por supuesto, desde la bancada de Morena nos adherimos al punto presentado por el Partido del Trabajo. Muchas gracias.